Muy buenos días a todos los asistentes aquí en el auditorio y a todos los asistentes en Facebook Live. Los invitamos a escuchar la charla magistral del día de hoy. Los dejo con el doctor. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? La charla del día de hoy, gracias por la invitación, la hacemos pues en conjunto ortopedia con endocrinología. El objetivo es abordar un tema que es de importancia en vista por el diagnóstico que nos compete y es por el alto riesgo de encontrar pacientes con fractura por fragilidad. Para eso, pues vamos a tomar unos planteamientos, esta es la agenda del día. Vamos a hablar acerca de la osteoporosis como tal, del diagnóstico, algunos datos epidemiológicos, aparte de eso, algunos datos de morbimortalidad y el impacto clínico que le compete, que tiene que ver con el riesgo de fractura, el riesgo de fractura por fragilidad. Y asimismo, al final vamos a hablar un poco acerca de lo que va a ser el manejo conjunto, que es el objetivo final de la charla, tratar de dar como una idea de qué es lo que tenemos que hacer con el paciente con osteoporosis para poder evitar el riesgo del impacto clínico que nos compete. La población mundial, pues, ha venido en incremento. Si ustedes se dan cuenta, ese punto azul pálido en el universo es el sitio donde nosotros estamos. Esta misma charla la di hace más o menos 15 días. La diferencia que hay está en la gráfica, en la representación de la tabla. La diferencia en la población mundial en los últimos 15 días prácticamente compete 3.000 millones de habitantes que han incrementado. Un incremento en cuanto al número de nacimientos en el último año, más o menos lo que llevamos en 11 meses, de 125 millones de personas nacidas, 50 millones de personas fallecidas y un crecimiento poblacional de más o menos 73 millones de habitantes. Casi alrededor de 1.5 veces lo que es la población colombiana, siendo que todavía el DANE no nos da información y posiblemente no alcanzamos a llegar a los 50 millones como se estaba estipulando. Alrededor de 200 habitantes nuevos en el planeta por minuto es lo que uno podría establecer más o menos según algunas páginas de internet. Y aquí encontramos unos datos que pueden tener una extrapolación acerca de cómo ha aumentado esta densidad de población. En los años 1950, en donde todavía nosotros muchos no existíamos, pues entonces el porcentaje de población que está en el recuadro azul incluía pacientes mayores de 50 años y albergaba 18% de personas. Para el 2020, dentro de 2 años, se espera que más o menos se incremente hasta un 26% y alrededor dentro del 35% vamos a estar, porque la mayoría de nosotros vamos a tener 40 años más para la edad que tenemos ahorita, vamos a estar dentro del recuadro que le compete para el año 2060. Nosotros ya pasamos la población de 6.000 millones de habitantes para el año 2000 y para el 2060 estaríamos pasando el umbral de los 10.000. Para Colombia, teniendo como un contexto o una extrapolación similar, lo que fue una proyección según la página de internet eran 49 millones para el año pasado y alrededor de 24% de habitantes colombianos mayores de 50 años, y para el 2050 se espera que más o menos el 40% de la población sea mayor de 50 años. Esto es importante porque la expectativa de vida pues se ha visto que incrementa alrededor de 72 años, 75 años la expectativa de vida en general a nivel mundial, y el envejecimiento es un punto claro para tener en cuenta. Todo lo que compete a lo que podría ser fisiológicamente hablando explicaría un proceso complejo, el llamado insuficiencia. En general, tanto a nivel celular, tisular y a nivel orgánico múltiple, eso es lo que nosotros vamos a terminar haciendo de aquí hasta el final de nuestros días, y nosotros estamos en la esquina de la diapositiva como sistema de salud, independiente de que seamos en este país o seamos en algún otro país haciendo control de las enfermedades prevalentes. Entonces, esa expectativa de vida la hemos logrado porque cada uno de nosotros, formulando un enalapril, formulando un metoprolol, formulando ácido acetil salicílico, metformina y demás, hemos podido lograr tener control de enfermedades crónicas no transmisibles, antibiótico-terapia para las enfermedades infecciosas, y el conocimiento y el control de enfermedades neoplásicas es también un punto clave para poder tener control de las enfermedades. Y eso implica un aumento en la expectativa de vida. Pero a pesar de todo, el envejecimiento continúa.
Y en ese caso, la Organización Mundial de la Salud pues tiene dentro de un reporte que hace relacionado con envejecimiento y salud, acerca de unas trayectorias hipotéticas de cómo sería una capacidad fisiológica. Si ustedes ven la gráfica, tienen 3 ítems de color en donde estarían especulando cómo sería la trayectoria de la vida de una persona. Todos quisiéramos estar en el umbral o en el punto A, en donde todos tendríamos una muy buena capacidad fisiológica, física, en general, para lograr llegar hasta el final de nuestros días. Sin embargo, existen algunas patologías como los puntos B o los puntos C, que pueden ser enfermedades traumáticas o enfermedades degenerativas progresivas, que lo que van a generar es una disminución de la capacidad, a pesar de que para la gráfica todos apunten para el mismo tiempo de muerte. Los diferentes órganos, los diferentes aparatos van a estar en proceso de desacondicionamiento global, y esto implica que lo que es el sistema osteoarticulomuscular también va a ser afectado. Eso genera la aparición de estos diagnósticos que se han venido notando con más frecuencia en los últimos años, como es el de adulto frágil, porque pues igual mayor la población, más el diagnóstico, más la presencia de enfermedades relacionadas, sarcopenia y osteoporosis, que es a lo cual va dirigida la charla. La osteoporosis, pues desde el 1994 la Organización Mundial de la Salud lo diagnostica y lo confirma la NIH hacia el año 2000 como la pérdida de las capacidades que tiene el tejido óseo respecto a una de las funciones principales, que es la de la fortaleza. Si se pierde la capacidad de ser fuerte, entonces eso implica algún efecto. Y un efecto que va a tener que ver con la predisposición al aumento del riesgo de la fractura. La pérdida de esas capacidades implican una alteración en la microarquitectura a nivel del tejido, ¿sí? Y cuantitativamente se puede medir, obviamente con las dificultades que han venido dándose para tratar de lograr el diagnóstico, pero pues que van a ir mejorando de pronto en los siguientes años con advenimientos y de pronto con posibilidades diagnósticas diferentes. Pero hasta el momento lo que hemos podido determinar es que cuantitativamente se puede medir, y eso es consecuencia a una disminución de la masa ósea en general, reflejo de la disminución del contenido mineral. Más o menos teniendo en cuenta de la gráfica que vieron anteriormente con la capacidad funcional, una trayectoria de la pérdida del contenido mineral óseo puede ser explicado, teniendo en cuenta que a través del tiempo, tanto hombres como mujeres, vamos a tener unas fases en cuanto al contenido mineral óseo en todo el cuerpo. Eso es a grandes rasgos, saliendo del tema de la fisiopatología, ¿no? Una fase de ganancia en la cual uno llega a tener una capacidad de mineralización ósea que logra ser hasta más o menos los 30 años de edad, tanto para hombres como para mujeres. Una fase de mantenimiento de quiesencia, por decirlo así, en donde el contenido mineral se mantiene estable, que más o menos podría variar para hombres y como mujeres hacia alrededor de los 50 años, y una etapa de descenso o de pérdida, ¿sí? Y esta pérdida, pues, tiene que ver mucho con el paso del tiempo, pero hay algunos puntos que van a ser un poquito más definidos, sobre todo para el grado de la menopausia, en el caso de las mujeres, porque después de la pérdida estrogénica se va a generar la disminución de ese contenido mineral, que era un factor protector inducido por la función hormonal gonadal. En el caso del hombre es mucho más lento, más progresiva la pérdida, pero llega a darse unos puntos críticos. Los puntos críticos van a ser no muy bien establecidos, y obviamente uno no va a poder definir muy bien qué contenido mineral óseo podría estar relacionado para que genere ese punto crítico, y el punto crítico es el riesgo de fractura. Si yo tengo una disminución de la cantidad de contenido mineral, calcio, cristales de hidroxiapatita, con la progresiva disminución de su densidad, en algún momento va a tener un riesgo de fractura alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Ese punto crítico no se conoce muy bien, pero pues ya puede empezar a ser medido, afortunadamente. Para eso, entonces, vamos a definir más tarde cómo se diagnostica la osteoporosis, pero antes de eso definamos o establezcamos la clasificación. Uno puede determinar osteoporosis como primaria o como secundaria. Primaria, pues ahí, como lo especifica, puede ser de dos tipos. Uno, secundario al déficit estrogénico y ya relacionado a la menopausia, como tal lo indica, es la disminución de los niveles de estradiol
y de ahí en adelante empieza a perderse más rápido el contenido mineral en las mujeres. Y la segunda es senil, que es la pérdida de todos los mecanismos del balance que tienen que ver entre la formación ósea y la resorción, que son relacionados con el progreso normal del deterioro del tejido óseo. Generalmente esto está vinculado a lo que empezaríamos a escuchar acerca del adulto frágil. A medida que va pasando el tiempo, pues entonces perdemos la cantidad de contenido mineral óseo, y eso es más frecuente si el paciente o si alguno de nosotros llegara a no tener ninguna patología, a ser tardío en nuestra vida. Ya lo otro es secundario, y secundario a alguna enfermedad o algún compromiso sistémico con afectación del tejido óseo. Generalmente la causa secundaria puede uno establecer diferentes etiologías. Las más frecuentes de pronto de origen endocrino, que puede ser patología tiroidea, patología del hiperparatiroidismo principalmente, o alteraciones hormonales como el incremento de la secreción de cortisol, enfermedades sistémicas, y eso implica que un paciente adulto mayor puede tener falla cardíaca, falla renal, puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede tener una cirrosis, y todo eso conlleva a algún grado de desnutrición y a alguna alteración entre los procesos normales de formación y de resorción ósea. Gastrointestinales, y lo más llamativo, son trastornos malabsortivos, y en nuestro medio, pues, el hecho de inducir cirugías con fines de reducción de peso también generan trastornos en cuanto a la absorción de nutrientes, dentro de ellos el calcio, y asimismo tiene un compromiso en cuanto a la calidad del mantenimiento de la densidad mineral ósea. Algunos medicamentos, y lo más frecuente que uno utiliza, como por ejemplo medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos anticoagulantes y tratamientos para el cáncer que tienen que ver con inhibición o bloqueos hormonales. Y las enfermedades neoplásicas, porque en algunas ocasiones algunas de esas células producen algunas sustancias que pueden hacer bloqueos o producciones hormonales que pueden afectar o pueden comprometer el hueso, directamente por la producción hormonal o indirectamente por el compromiso metastásico que lo puede hacer la propia neoplasia. El diagnóstico se hace a través de la densitometría. Recientemente se empiezan a encontrar que hay artículos relacionados con otros estudios, pero para efectos prácticos el de la densitometría ósea desde el inicio del diagnóstico de la osteoporosis es y ha sido el método diagnóstico. La absorciometría dual de rayos X se hace con exposición del paciente a estas bajas dosis, con el fin de explorar cómo está la cantidad mineral ósea a nivel del cuello femoral, que es patrón diagnóstico de tipo epidemiológico, pero también las otras áreas para diagnóstico son fémur total, columna lumbar y radio en el área del 33%. ¿Cómo se cataloga osteoporosis? Aquellos que tienen un T-score de menos de 2.5, mientras la osteopenia tiene unos rangos de -1 a -2.4. Y normal, una densidad, un T-score mayor de 1, de -1 en desviación estándar. Un poquito más claro, porque pues igual este es el reporte de la densitometría que ustedes ven a nivel de columna lumbar. Si ustedes ven la gráfica, hay una gráfica en verde, una en amarillo y una en rojo, que tiene que ver con los valores de densidad mineral, o sea, normal, osteopenia y osteoporosis. Los rangos que figuran en la tabla indican el contenido mineral óseo, la densidad mineral ósea, ¿sí? La relación de gramo por centímetro cuadrado, y los valores de T-score y Z-score, que eso es a lo que se refiere la tabla del diagnóstico. T-score y Z-score son comparaciones poblacionales con un tipo de población específico para raza y para sexo. Entonces, aquí en esta densitometría estaríamos comparando, en el caso del punto de T-score, cómo está la densitometría de este paciente en comparación a un paciente adulto joven de la misma raza y del mismo sexo. Y si es Z-score, es una relación de cómo está la densidad de este paciente en comparación a una persona de la misma raza, del mismo sexo, pero de la misma edad. Entonces, el T-score es una medida de desviación estándar de qué tan lejos estoy de un homólogo de 30 o 40 años. Mientras que el Z-score es qué tan lejos está el punto de corte en comparación a uno de la misma edad, ¿sí? Para tal efecto, que el punto que ustedes ven en mención en la gráfica estaría muy lejos del valor de referencia para una persona de 30 a 40 años. Si ustedes ven la curva, ven en descenso, y eso lo catalogaría dentro del
reporte la densitometría como un T-score de menos 3.1, o sea, un diagnóstico de osteoporosis. El Z-score permite establecer no diagnóstico de osteoporosis, sino sospechar si existe alguna pérdida en la comparación que le hiciera sospechar que hay enfermedades secundarias, las que mencionamos anteriormente. Entonces, sospechar que hay algo de falla renal crónica, ¿sí? O un paciente en diálisis, posiblemente el Z-score lo tenga muy avanzado, generalmente mayor de menos 2. ¿Sí? Entonces eso significa que dos personas de 70 años, una con una enfermedad renal crónica en diálisis y otra persona sin alteración de la función renal, posiblemente el Z-score le beneficie al paciente que tenga mejor estado de la función renal. Los factores de riesgo. Existen factores de riesgo no modificables y modificables. Los no modificables, nada que hacer. Uno nace en este país, uno tiene este sexo, tiene la genética y la historia familiar. Pesa la historia familiar, sobre todo para las mujeres, si tienen hermanas, si tienen mamás que han padecido osteoporosis o han tenido fractura frágil, y la historia personal de fracturas previas. Los modificables, todos los que dicen ahí, que si le pedimos levantar la mano, muchos de nosotros tabaquismo, muchos de nosotros alcoholismo, pero la gran mayoría sedentarios, incluso la gran mayoría no tienen los pies en el suelo, están escurridos en la silla. Entonces, muy posiblemente hasta el solo hábito y la postura hace para que entonces el estado de sedentarismo no nos permita mejorar estos hábitos que tienen que ver con la salud ósea. El uso de medicamentos, el riesgo de caída, sobre todo para los adultos mayores, y la densidad mineral ósea, que es lo relacionado directamente con la densitometría. Cuando no tenemos densitometría, existe entonces la evaluación del riesgo y existen varias escalas. Una de ellas es el FRAX, que tiene que ver con retomar estos factores de riesgo, extrapolarlos en una calculadora y mirar qué tanto riesgo tenemos. No vamos a alargarme explicando al respecto, pero el objetivo es identificar qué pacientes tendrían en una gráfica como la que se encuentra a mano derecha, la posibilidad o de requerir oportunamente una densitometría, o tan alto puede ser su riesgo que paso por alto la densitometría e inicio tratamiento, ¿sí? Esto es para la parte de diagnóstico. Un poco de datos epidemiológicos que tienen que ver incluso con lo que va a futuro, y es el riesgo de fractura. La osteoporosis dicen que más o menos para una población estadounidense hacia 2010 son casi 100 millones de personas mayores de 50 años, y una prevalencia de osteoporosis de 10%, eso equivale a 10 millones de pacientes osteoporóticos. Pero desafortunadamente el umbral gris en la gráfica indica es que el 43%, o sea que entonces 43 millones de personas mayores de 50 años estarían en osteopenia. También implica que el riesgo de fractura en cierto grado. Los adultos de más de 50 años tienen algún riesgo de tener alguna fractura, y ese es el impacto clínico. Todos nosotros por encima de 50 años, si somos hombres, tenemos la posibilidad 1 en 5 de tener alguna fractura en el resto de nuestra vida. Y son mujeres, 1 de cada 2. Entonces, eso es de alto impacto clínico. Desafortunadamente, la presentación de la fractura es la que nos genera el síntoma. Y por eso mismo, en algunas ocasiones, el diagnóstico no se hace temprano. La fractura generalmente es osteoporótica, es por fragilidad, es decir, un bajo nivel de energía causado. En ese caso, me resbalo, me caigo y me fracturo la cabeza, el cuello femoral, ¿sí? Eso no significa que un paciente con fractura traumática no pueda ser incluido dentro del estudio de una osteoporosis, porque si 60 años, mi papá o mi abuelo estaban en un accidente de tránsito y tuvieron una fractura, deben ser incluidos por el solo hecho de que de pronto tienen osteoporosis, tienen diabetes, ¿sí? Y son adultos mayores. Un dato relacionado con la incidencia. Mientras ustedes ven en la gráfica que para el año 2006-2005 habían 200.000 personas en Estados Unidos diagnosticándose en un año con cáncer de seno, ¿sí? Y alrededor de 400.000 personas, unas por accidente cerebrovascular, evidente en urgencias, y otros por infarto de miocardio, evidente por urgencias, la detección de pacientes con fracturas alcanza a ser casi el doble o el triple de cada una de estas por separado, ¿sí? Entonces, 1.500.000 fracturas en comparación a la cantidad de infartos y eventos cerebrovasculares es mucho para decir. Bueno, tanto es así que describen
que 200 millones de personas para el año 2000 ya estaban con osteoporosis a nivel mundial y que se logra identificar como una proyección de que cada fractura por osteoporosis se genera cada 3 segundos y una vertebral cada 7. Eso es un impacto clínico muy, muy grande para lo que es el efecto final de una osteoporosis no tratada y el riesgo de fractura tan alto para nuestros pacientes. El otro inconveniente es el mal diagnóstico y el mal manejo de los pacientes con osteoporosis. Un paciente que es fracturado dentro de la barrita azul grande, muy pocos se llegan a estudiar por osteoporosis, no alcanzan a ser el 30%. De esos, digamos que todos tienen densitometría, pero es muy variable y puede ser hasta el 30% de todos estos que tuvieron fractura y que se empezaron a estudiar por osteoporosis. De todos estos, el 18%, es decir, siendo el 100% de los que estuvieron detectados y con densitometría, el 18% inician tratamiento y menos del 2% tienen antirreceptivos. O sea, la mitad de los pacientes que tienen densitometría y tienen un diagnóstico de osteoporosis llegaron en algún momento a tener solamente carbonato de calcio y vitamina D. Es lo que desafortunadamente impacta todavía más, porque aún tengamos densitometría, aún hayamos diagnosticado osteoporosis, el inconveniente es que en ningún momento se ve el reflejo con el inicio del tratamiento. Las fracturas por osteoporosis tienen diferentes localizaciones y los huesos más grandes son como los más evidentes, como cadera, antebrazo y húmero proximal. Sin embargo, vertebral también llama la atención. Y si ustedes ven la gráfica, a medida que va pasando el tiempo, desde los 50 años en adelante, tanto para mujeres como para hombres, se hace más evidente, sobre todo la fractura vertebral en las mujeres. Y, pues como habíamos mencionado ahorita, acerca del 50% que podría llegar a tener una población mayor de 50 años con diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia, cada vez que tengo una disminución en la densidad mineral ósea relacionada con el número del T-score, o sea, un número T-score más bajo, tengo mucho más riesgo de fractura por fragilidad. E independiente del sitio donde se documente, independiente que sea fractura de cadera o independiente que sea fractura vertebral. En algunas ocasiones incluso dicen que la de la muñeca es mucho más evidente el riesgo, ¿sí?, que algunas otras localizaciones. Y los efectos secundarios a no tratar una osteoporosis y tener una fractura por fragilidad: aumento de la morbilidad, aumento en la incapacidad, aumento de la mortalidad, aumento del riesgo de refracturas, como vimos en la diapositiva anterior, y aumento de los costos, porque el familiar tiene que asumir ciertos costos aparte del sistema de salud en el cual nos encontramos. Buenos días. Muchas gracias al doctor Lancheros. En cuanto a ortopedia, creo que todos en algún momento hemos estado expuestos al tratamiento de un paciente con una fractura de cadera. Y tal vez una de las fracturas a las que más miedo o que más cuidado tenemos y que más intentamos prevenir. Las fracturas de cadera tienen el gran inconveniente que aumentan la mortalidad hasta un 36% en el primer año, incluso en los pacientes que han sido tratados adecuadamente y con cirugías a tiempo. También es muy importante saber que las fracturas de cadera no solamente aumentan la mortalidad, sino aumentan la morbilidad y aumentan el grado de discapacidad que el paciente puede presentar. Tenemos que solamente alrededor del 40% de los pacientes que fracturan cadera logran llegar a un estado de independencia, incluso dentro del hogar, y que aproximadamente el 20% de esos pacientes van a requerir un cuidado crónico en la casa. Como dijo el doctor anteriormente, la fractura de cadera además aumenta los costos personales, los costos familiares y los costos en el sistema de salud. Sin embargo, la fractura de cadera no es la fractura más común de todas. La fractura más común por osteoporosis es la fractura en la columna. El problema que tenemos es que la fractura en columna generalmente es una fractura que no se diagnostica en el momento adecuado. Creo que todos hemos visto ese paciente anciano que está más chiquito, que está jorobado. Bueno, el paciente no es que se está secando ni que está más, no, el paciente está fracturado. Entonces, cuando vemos estas indicaciones de pacientes ancianos, por ejemplo, que han perdido talla, que han perdido postura, son pacientes que tenemos que estudiar por fracturas vertebrales. ¿Por qué? Porque además de estos pacientes, aunque solamente la hospitalización y el manejo lo van o sea, el manejo ortopédico por parte de su fractura como tal, lo van a requerir menos del 10%.
aproximadamente, sí tenemos que la fractura vertebral nos van a predecir fracturas nuevas. Entonces tenemos que cuando presentan fractura en una vértebra, tiene de 3 a un 5 veces más riesgo de presentar una nueva fractura, y si tiene más de 3 vértebras, de 10 a 12 veces el riesgo está aumentado. Y estos pacientes, sin embargo, van a presentar alto riesgo de discapacidad y dolor crónico. Otra fractura que no incluimos acá en las, digamos, en las estadísticas, y que lo mencionaba el doctor previamente, es la fractura de radio distal. La fractura de radio distal hay que tener mucho cuidado porque es el principal predictor de fracturas de cadera que hay. Se tiene que aproximadamente los pacientes mayores de 50 años que presentan fracturas de radio distal, entre un 30 y un 40% van a presentar alguna vez en la vida una fractura de cadera. Y aproximadamente entre un 40 y un 50% en los siguientes 3 o 5 años. Entonces son pacientes que tienen que ir a estratificación de riesgo y tienen que iniciarse manejo. Las siguientes diapositivas es para mostrar más o menos el impacto que existe en los sistemas de salud por los costos de las fracturas por fragilidad. Este es un estudio de la Clínica Mayo, en el cual vemos que incluso separando las fracturas por segmento, tenemos costos hospitalarios mucho más altos que los tratados, como dijimos previamente, por infarto de miocardio, por SBs y por cáncer de seno. Y si las sumamos, las fracturas por fragilidad en un gran grupo, tenemos que los costos combinados intrahospitalarios y extrahospitalarios incluso son más altos que los costos generados por estas 3 enfermedades que consideramos mucho más importantes, digamos, como en el saber o en el conocer o en el intento de prevención por parte de los sistemas de salud. En Estados Unidos, en la Unión Europea, por ejemplo, se estima que se gastan anualmente 37 billones de euros en manejo de fracturas por fragilidad, y sabemos que alrededor del 2025 se habrán aumentado los costos de manejo de fracturas en un 25%. Estos son algunos datos de nuestra región. Tenemos que los costos hospitalarios en Latinoamérica, incluso en Colombia, de los más altos. Solamente está por debajo de los costos de fracturas de cadera en Brasil. Y tenemos que en Colombia, algo muy curioso, es que el diagnóstico de osteoporosis prácticamente no existe. Nadie hace el diagnóstico de osteoporosis, por lo cual para el sistema de salud colombiano la osteoporosis no es un problema, porque no existe en nuestros CIE-10. Esto es un mapa del riesgo de fractura que existe en general y el riesgo de incidencia de fractura de cadera en el mundo. Tenemos como, aunque Colombia se considera como un país de categoría baja, tenemos que aproximadamente para el 2050 nuestra población anciana va a ser casi el 20%. Y cuando hablo de ancianos son pacientes mayores de 60 años en estas tablas, ¿no? Algo importante es cómo podemos hacer para prevenir que estas fracturas sucedan. Entonces, el principal riesgo mecánico para estas fracturas es la caída. Se estima que un paciente anciano en el mundo, cada 3 segundos un paciente anciano sufre una caída. Y aproximadamente cada 18 segundos uno de ellos está consultando por urgencias. Hay que hacer la estratificación del riesgo, como lo comentó previamente el doctor Lancheros. Esas son 2 herramientas que tenemos disponibles por internet para hacer la estratificación del riesgo individual de riesgo de fractura. Interesante el FRAX, como pueden ver, tiene una tabla propia para Colombia, o sea, son incluidas con población colombiana, con mujeres colombianas, que es la que más nos va a servir en el contexto nuestro. La mejoría de la calidad ósea pues se va a dar, tiene que darse pensando primero en la dieta. Hay que mejorar la administración de calcio y vitamina D diarios de nuestros pacientes. El tratamiento específico pues ya va más dirigido en conjunto con los programas que hacemos con endocrinología, y pues tenemos una gran, pues no gran, pero digamos que hay una variedad de medicamentos que podemos utilizar. Y algo muy importante es la identificación de factores secundarios que podamos tratar o de evitar para la mejoría de la calidad ósea, para que logremos esa mejoría deseada de la calidad ósea. En cuanto al riesgo de caídas, que es la principal causa, tenemos que aproximadamente entre un 25 y 35% de los ancianos presentan algún tipo de caída durante un año, y que la caída se considera un ciclo, porque cuando el abuelo se cae, entonces es temeroso, tiene miedo, es sedentario, pierde músculo, pierde calidad ósea y se sigue cayendo. Algunas de las causas principales que tenemos para la caída de los ancianos
son los problemas visuales. Por eso los pacientes ancianos que tienen fracturas deberían ir siempre al oftalmólogo. Son pacientes que tienen algún tipo de alteración de la agudeza que no está detectada y que para los pacientes es normal, es por la edad, pero que puede ser perfectamente tratada. Hay algunos problemas en la casa. Aquí quería mostrarles algunos de los sitios en los cuales se producen principalmente las caídas dentro de la casa. Son las escaleras, en los baños, y en algunos sitios también se considera que, por ejemplo, en la sala, cuando se ponen alfombras, cuando hay cables, cuando hay ropa en el piso, digamos que todo esto son cosas que hay que prevenir y que podemos manejar desde la promoción y desde la educación al paciente y a la familia. En la prevención de las refracturas, además, es importante el manejo conjunto que se hace interdisciplinario de estos pacientes. Estos son algunos artículos en los cuales se hace énfasis en que, aunque nosotros en ortopedia somos los que manejamos la fractura como tal, que hacemos el diagnóstico, los manejos conjuntos con endocrinología aumentan la posibilidad de que estos pacientes mejoren su calidad ósea. Estos son algunos otros artículos. Desde el año 2015, en una iniciativa con el departamento o con la unidad de endocrinología, creamos el grupo de ortopedia e endocrinología. Endocrinortopedia le pusimos, no fuimos nada originales, pero bueno. En los cuales estamos tratando de iniciar tratamiento con todos los pacientes que se presentan en nuestro servicio por una fractura por fragilidad. Digamos que nosotros lo que queremos hacer es tratar de articular el tratamiento en un solo sitio y tratar de derivar a estos pacientes a diferentes servicios adicionales que lo requieren. En este momento el grupo está conformado de esta forma: hay una unidad de ortopedia, un grupo por parte de endocrinología, y tenemos también la colaboración de nuestro médico hospitalaria, que se encarga de la recolección de datos, de la coordinación del personal y de la planteamiento de algunos estudios. Más o menos cómo funciona el programa es el reconocimiento del caso. Se hace al momento del ingreso, llenamos unos formatos, se piden unos exámenes. Yo creo que muchos ya lo han visto en el servicio. En la hospitalización se hace la solicitud de algunos exámenes en los cuales vamos a tratar de estratificar el riesgo y estratificar la presencia o no de osteoporosis por alguna patología secundaria. Endocrinología se encarga de la revisión de paraclínicos, del inicio de los manejos, y estamos en este momento tratando de implementar la educación al paciente y a la familia mediante folletos. Eso es básicamente para mostrarles lo que tenemos en el servicio, pero pues no era el fin de la charla. Cuando ya las fracturas se presentan, ¿cómo las vamos a tratar? Porque eso es lo más importante. Entonces, esto es ojalá algún día podamos tener la oportunidad de tener esta integración que hay en cuanto al manejo ya hospitalario, no solamente extra hospitalario. El manejo tiene que ser multidisciplinario. Los pacientes ancianos son pacientes especiales, son pacientes que a veces sus patologías se salen de las manos de nuestro servicio. Bueno, y en ese sentido, la colaboración entre ortopedia y los diferentes servicios que nos pueden ayudar es vital. Hay diferentes estudios también, les voy a mostrar acá. Hay un estudio realizado en la Universidad de Innsbruck, con el Hospital de Innsbruck, en el cual muestra cómo los servicios integrados entre ortopedia y geriatría disminuyen el tiempo de espera de cirugía, el tiempo de patologías asociadas, la mortalidad, la morbimortalidad y el tiempo de estancia hospitalaria. Digamos que en este tipo de modelo, la integración que se hace entre ortopedia y geriatría es importante, pero se debe contar además con la colaboración de anestesia y de los servicios de terapia física y de rehabilitación del paciente. Los objetivos de los modelos integrados son una cirugía temprana, que los pacientes ancianos tengan una rehabilitación mucho más rápida, que disminuyamos el riesgo de fracturas nuevas y que los costos al sistema de salud realmente sean impactados de una forma beneficiosa en cuanto a la disminución. Las ventajas de los modelos de atención integrada, tenemos que, como los dije anteriormente, se disminuye la mortalidad, la morbimortalidad, el tiempo de giro cama,
la tasa de reingreso es menor, y algo muy importante para el sistema de salud, que es realmente lo que les importa que les demuestre uno, es la disminución de los costos, porque esto además permite derivar estos costos en otros sitios, en otras enfermedades. Esta es una de las pacientes más ancianas que hemos operado acá en el hospital, hace más o menos unos 3 años, tenía 103 años, la paciente claramente autorizó poner las fotos cuando quisiéramos, y simplemente para mostrarles que no hay una edad límite para poder tratar a esos pacientes. Bueno, los pacientes ancianos merecen todo el esfuerzo y toda la dignidad que nosotros les podamos dar. Y además pues quise poner esta frase que es de un endocrinólogo aquí, colega del doctor Lancheros, y el objetivo de la charla no era tanto darles pausas de tratamiento de cuándo usar un teriparatide, de cuándo usar un antirresortivo o lo que quieran, sino más que todo para que vieran la importancia que tiene el impacto en el tratamiento de estos pacientes, que realmente no es solamente por intentar dar medicamentos, sino que a medida que vamos aumentando nuestra edad, las necesidades fisiológicas y las necesidades funcionales que tenemos cambian, pero eso no quiere decir que sean menos importantes. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? En un futuro, ¿cómo se va a medir el impacto? Porque todos los programas, yo sé que ahorita por supuesto no, pero ¿cómo sería el modelo ideal para medir el impacto? Más bien. Pues lo que... Empezando que los modelos se encuentran virginales, están en pañales. Los modelos, teniendo en cuenta que es un diagnóstico de por lo menos los últimos 8 o 10 años, y en Colombia hasta ahora estamos empezando a incentivar, por ejemplo, la búsqueda del tamizaje de osteoporosis y tratar de ir hacia la corriente, que es detectar temprano y no llegar al final del trayecto en donde llegamos a un tercer nivel, encontramos una fractura y una refractura y echamos para atrás. Yo creo que todavía hay mucha tela de cortar y depende también del sistema de salud que nos cobije, para que también esa organización logre generar como una directriz que sea un poquito más uniforme en todas las instituciones. Pero, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, de pronto hay 3 o 4 instituciones en Bogotá que lo están haciendo, y nosotros como ente departamental, como representación de sitio tercer nivel, a nivel de Cundinamarca, debemos intentar proyectar que este mismo sistema o este mismo modelo de captación de pacientes con fractura se logre llevar a un segundo nivel, ¿sí? Por lo menos con la intención de, si no remitir a una sola institución, por lo menos de que se logre detectar. El inconveniente sigue siendo diagnóstico. A pesar de que hemos llegado al final y hemos encontrado pacientes fracturados, el diagnóstico nunca se llega a dar. Y si no se llega a detectar, pues el porcentaje sigue siendo menos de un 10% de pacientes que salen con casos de vitamina D y una dosis de antirresortivo. Incluso los mismos estudios extrapolan que han pasado 6, 8, 12 meses y el porcentaje no aumenta en comparación a lo que haya sido intentar diagnosticar temprano. Las unidades han intentado mejorar ese porcentaje a tal punto de que ya hay algunas descripciones de 40 y 50%, o sea, por lo menos ya la mitad de las personas que desfracturan salen con una intención de diagnóstico, con una intención de tratamiento y con un objetivo que es evitar la refractura. Pero eso tiene que ser extrapolado tiene que ser implementado como algo institucional, como un programa institucional y por las diferentes entidades. ¿Hay política del Ministerio de Salud? No. Hasta ahora está la guía. Y la guía implementada del año pasado. Pero la guía es implementada por la Asociación Colombiana de Osteoporosis, no es es gubernamental. El problema es que estos todos son iniciativas locales, digamos, iniciativas de los institutos, no hay una iniciativa ni una coordinación central de esto. Por lo menos nosotros tenemos el gran problema que incluso la variabilidad de los contratos nos afecta. Entonces,
aunque intentamos hacer que los pacientes se vayan con órdenes, con medicamentos, lo que vemos es que menos del 10% vuelven. Son pacientes que se van para otros sitios, los derivan a otros lados. Entonces, yo creo que los objetivos van a variar mucho de quién lo mire. Entonces, si lo miramos nosotros, pues claramente el objetivo es tratar a los pacientes y que se disminuya el riesgo de fracturas nuevas. Pero si uno se lo quiere mostrar al gobierno, se lo quiere mostrar incluso a la institución, lo que tiene que mostrar es disminución de costos, que es realmente lo que en última les importa. Hay un costo inicial, pero el costo inicial que aumenta, pero Claro, el costo del tamizaje aumenta y va a aumentar siempre porque pues, a un paciente anciano que no se le pedía nada y ahora se le pide PTH, se le pide un montón de exámenes, pues ahí aumenta, pero eso tiene que impactar. Y los estudios en Estados Unidos y en Europa, en ISPI principalmente, muestran que sí se impacta positivamente en cuanto a costos y en cuanto a nuevas fracturas. La Academia Americana tuvo una década ahora con relación a la osteoporosis. Hasta casi 10 años que esa era una política que trabajaba la Academia Americana de. Además hay una cosa importante y es que está documentado lo que se llama la cascada de las fracturas y eso hay que cortarlo. Como yo les decía anteriormente, cuando puse una fractura de muñeca, más o menos el 40% de los pacientes están en mayor riesgo de presentar una fractura de cadera a los 5 años. Es que si se fractura una cadera, se fractura la otra. Y se fracturan las dos caderas y el radio, entonces luego son las vértebras. Entonces digamos que hay una cascada de fracturas que en algún momento hay que romper, porque lo que se afecta principalmente es la mortalidad de estos pacientes y la calidad de vida. Y pues si tenemos en cuenta que la población mundial está aumentando en cuanto a pacientes ancianos, esto va a ser realmente una epidemia en unos 20 o 30 años. Si ya la estamos viviendo en unos 20 o 30 años, esto no va a soportar ningún sistema de salud. Mucho más que el infarto agudo miocardio y todo como bien, en cuanto a costos. ¿Una pregunta? Bueno, digamos en el caso del paciente que tiene una fractura en el caso de un paciente que tiene una fractura por fragilidad, ¿es necesario, digamos, solicitarle la densitometría o, digamos, ya con el antecedente de la fractura por fragilidad salir el diagnóstico? La fractura por fragilidad ya acerca el diagnóstico, sí. El hecho de tener la densitometría epidemiológicamente lo determinaría. Yo diagnostico osteoporosis con densitometría, pero la presencia de los modelos de evaluación de riesgo lo que evitan es tratar de llegar al estudio densitométrico. No tanto porque no sea necesario, sino por la poca factibilidad de lograrlo en algunos sitios. En Bogotá tenemos una buena disponibilidad de densitómetros, pero tratar de que un paciente, por ejemplo, el área rural, que es lo que nosotros vemos acá, acceda al densitómetro implica toda la autorización, todos los procesos administrativos y llegar hasta acá, sin pensar que de pronto hay un costo de traslados por parte del paciente. Entonces, eso es una limitante. Y Bogotá y Colombia, con el sistema de salud, se beneficia por la accesibilidad a los recursos. ¿Sí? Realizar una densitometría relativamente es muy sencillo para el sistema de salud. Usted lo formula siendo médico general, se lo pueden hacer. Pero el inconveniente es a nivel poblacional mundial que no hay lo mismo en otros sitios. ¿Sí? Aquí en Colombia nosotros tenemos accesibilidad a todo el recurso farmacológico relacionado con osteoporosis. Mientras que en Argentina se limita, mientras que en Uruguay se limita, mientras que en Chile se limita. Y los costos son mayores de pronto en algunos de estos países. Ellos mismos los dicen los mismos especialistas que tratan la osteoporosis. Entonces, al limitarse, el diagnóstico se limita también el tratamiento. Eso es complicado. Pero el tener el modelo accede más fácil a tener la idea de que el paciente tiene alto riesgo de fracturas, se diagnostica como una sospecha de osteoporosis y lo más probable es que se inicie el tratamiento rápido. O sea, la guía de manejo lo está orientando en esa manera. El uso de FRAX tiene, aparte de elaborar es por internet fácil, extrapola uno a las tablas para mirar el riesgo y según el riesgo le hago la orden de la densitometría, pero si es muy alto el riesgo, me da la posibilidad de empezar con él. Cuando un paciente anciano presenta una fractura por baja energía, digamos que el diagnóstico de osteoporosis ya está hecho, ¿sí? No se necesita la densitometría para hacer el diagnóstico. El problema es que tú empiezas el tratamiento y tienes que tener algo para comparar dentro de un año. Digamos que la recomendación de hacer la densitometría
sería para seguimiento, o sea, para tener un punto inicial para comparar al año o a los 2 años del medicamento, pero para el diagnóstico no. O sea, el hecho de no tener una densitometría no quiere decir que no puedas iniciar el tratamiento de personas. Si se le ha bajado el nivel de diagnóstico con densitometría. Y como dice Jaime, tiene una posibilidad de seguimiento, pero hay dificultades para el seguimiento porque es muy difícil definir comparativamente la evolución de la osteoporosis, que es otro punto también a tener en cuenta. Uno no puede extrapolar que la progresión de una densitometría a otra implique falla en todos los aspectos numéricos o descriptivos del reporte, o que haya sido beneficioso por muchas cosas que tienen que ver con la densitometría, que pues eso podría discutirse en otros. Incluso la densitometría tiene el problema de quién la lee. Muchas veces uno ve las densitometrías salidas como normales, como alteradas, y resulta que hay artefactos en columna o hay artefactos en cadera que digamos que alteran el resultado. Entonces hay que saberla leer, hay que saberla interpretar. Es complicado. Además, las mismas máquinas. Hay máquinas General Electric, hay máquinas Holistic que leen diferente. Pero entonces, eso es crítico. Eso es crítico. Realmente crítico, porque usted cuando, si el impacto de medir el costo de todos esos elementos que uno da farmacológicos y los tiempos para lograr la recuperación de la masa ósea con los productos, y si encima el elemento que tiene uno para tomar un diagnóstico no es exacto y además es superador de pendiente, entonces es difícil medir el impacto de que realmente una droga. Ya todos sabemos otras medidas que no son costosas, que deben tener un impacto muy fuerte, pero que son difíciles de medir, como lo de la casa, que la gafa, que el tapete, que la luz, en fin. Digamos, el impacto sobre eso es difícil de medir porque no se ha estandarizado eso que usted decía. Pero es lo único que hay. Pero es lo que hay. Es lo único que hay, no hay nada más. Sí, básicamente para diagnosticar osteoporosis es con eso. Nuevos estudios que se vayan a generar, nuevas técnicas, nuevas tecnologías para ofrecer, por ejemplo, la tomografía cuantitativa, ¿sí? Y en fin, otros estudios que vendrán posterior, modificarán de pronto la impresión o el diagnóstico, ¿sí? Pero el enfoque a través de las guías y lo que más o menos la idea cambia es a que el acceso al diagnóstico sea más fácil, a pesar de las dificultades relacionadas con el uso de la densitometría. O sea, en última, lo único que va a terminar diciendo si estos programas sirven o no es la epidemiología. Es lo único. O sea, crear estudios que de verdad demuestren si disminuye un estudio. Recordarle a que al interno la no densitometría, porque quiere decir eso que hacen sobre los dedos, la falange, que hacen en el. Que no prueban el talón. Cosas que hacen de promoción, que van a los pueblos, que las venden como densitometrías que realmente no dan ninguna información. Sí, son métodos de tamizaje, pero no son diagnósticos. Puede uno mandar con el dedo y decir que tiene una sospecha, pero es sospecha. Y facturan. Eso es como tomar una radiografía y decir que tiene algún grado de osteopenia por disminución de la densidad radiológica. Eso lo sospecha. Bueno. ¿Te contaron preguntas? Sí, lo que pasa es que, pues, entre los digamos, criterios de inclusión aquí, pues, para pacientes con fractura de cadera, también se agregan los pacientes de 60 años, pero, pues, mayores de 60 años. Pero, pues, según digamos, como la revisión que hacían ahorita, el riesgo empieza desde los 50 años. Ahí, como, pues, digamos, nosotros que vamos pues, para un lugar, ¿cuál sería, digamos, como para nosotros un punto de corte para nosotros hacer una organización, lo que pensamos, el intentar hacer el diagnóstico de la osteoporosis? La sospecha diagnóstica es netamente clínica. Las guías de manejo siempre nos van a dar orientación, ¿sí? Pero cada paciente es individual. Entonces, si usted tiene un paciente enfrente, tiene una insuficiencia renal, tiene una creatinina de 3, posiblemente todavía no está en diálisis, tiene una sospecha diagnóstica independiente de que tenga 45 años. Que sea mujer y que todavía tenga algo de regularidad menstrual, efecto que extrapolaría a una adecuada función estrogénica, ¿sí? Entonces, a pesar de que tiene
función estrogénica, a pesar de que tiene menos de 50 años, a pesar de que no tiene menopausia, tiene riesgo por la enfermedad renal crónica. Sospechoso, sí. ¿Sí? Entonces, la clínica y lo que usted ha aprendido es lo que va a determinar. Si usted quiere utilizar, así como lo hacen las vías de todas las otras enfermedades, usted la tiene al lado como para que sirva de apoyo. Por ejemplo, el uso de cracks, usted lo tiene en el celular, usted puede bajar la aplicación y decir que se me olvidó. Bueno, paciente con heparina, paciente con anticonvulsivantes, pacientes que han tomado corticoides, pacientes que han sufrido de lupus, pacientes. Y usted se llena de información, por lo menos para hacer una remisión. Y con esa información, usted ya sabe que el siguiente especialista, sea médico familiar, internista, sea su especialista de cualquier área que tenga que ver afín a la osteoporosis, por lo menos ya llega con más sospecha y con más claridad para por qué lo remite. Esa es la intención. Clínicamente, usted tiene el paciente enfrente y es diferente. Usted lo que hace es una guía, tener a su guía al lado para que lo oriente, no más. Clínicamente, lo que usted debe. Y si el paciente ya tiene una fractura, el hecho de tener una fractura de baja energía, le tiene que hacer la sospecha de que tiene algo de base. Incluso si es una, si son dos o si son tres las fracturas que el paciente haya presentado. Un paciente de 30 años perfectamente puede tener una fractura de fémur por una caída. Y usted dice, mira, o sea, si usted lo tiene interiorizado, usted sabe que eso no es normal. El paciente puede tener un hiperparatiditismo, puede tener muchas enfermedades y usted lo envía para los estudios. Lo que nosotros hacemos acá es tratar de englobar en un programa todo esto, pero pues obviamente habrá pacientes que se nos salen de esos límites. ¿Sí? Gracias. Listo, muchas gracias a todos los asistentes y a todos en Facebook Live, a los que nos estuvieron a nivel internacional, también les damos muchas gracias y los invitamos a que nos sigan el próximo viernes en la próxima charla magistral. Gracias. Yo la veía ya. Sí. Esa es la intención.